Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este servicio de los martes y es para nosotros un gusto poder llegar a sus casas a través de estos medios. Pero antes de arrancar, ¿qué le parece si ponemos este tiempo y este espacio en manos de Dios? Así que vamos a orar, por favor, acompáñenos ahí desde su casa. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por todas las cosas que tú nos das. Te damos gracias porque tú has tenido mucho cuidado de nosotros en medio de estos tiempos. Y Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, sabemos que a veces han pasado cosas difíciles, a veces cosas que no entendemos. Pero hoy, Señor, queremos ponernos de acuerdo para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Y queremos aprender las lecciones que tú tengas para nosotros el día de hoy, Señor. También queremos aprovechar para una vez más poner en tus manos a nuestras autoridades, Señor. Vela por ellas, te lo suplicamos, Señor. Sabemos que tú los pusiste y oramos para que también tú los cuides, tú los guíes, Señor, y que ellos te puedan conocer más, que puedan guiar, gobernar a la gente de acuerdo a tus principios, Señor. Te suplicamos que tú guardes a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Te suplicamos que tú guardes a su familia, Señor, que tú le des guía, que tú le des conocimiento de tu palabra, que él pueda conocerte más, Señor. Oramos para que tú te reveles a él cada día, Señor. También para que cada persona que esté en un puesto de autoridad pueda conocerte, puedan seguir tu ejemplo, Señor, y también para que desde nuestra posición nosotros podamos reflejarte con cada uno de ellos. Cada que tengamos un encuentro con cualquier autoridad, queremos poderte reflejar, Señor. Asimismo, aprovechamos y queremos poner en tus manos a nuestras autoridades espirituales, Señor. Te suplicamos que tú bendigas a nuestros pastores, Señor, que tú bendigas al doctor Armando Alducin. Gracias por su guía, gracias por su liderazgo. Te suplicamos que tú bendigas a su esposita Marta, Señor, y asimismo ponemos en tus manos a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo. Te suplicamos que tú tengas cuidado de ellos, Señor, que tú tengas cuidado de cada persona, de cada discípulo, de cada siervo, de cada persona que tiene a bien el oír estos mensajes, de cada persona que está aprendiendo de tu palabra a través de estos medios. Guárdalos ahí en sus casas, Señor. Fortalécete en nuestras debilidades, te lo suplicamos, Señor. También te pedimos consuelo para toda la gente que ha tenido una pérdida familiar, que han perdido un ser amado, un ser querido, que están enfrentando algún tipo de enfermedad o de dolencia. Te suplicamos que tú toques su cuerpo si es que están enfrentando alguna enfermedad o padeciendo algún dolor, Señor. Pero también te suplicamos que podamos encontrar tu consuelo en medio de los fallecidos que ha habido, Señor, no solo por la pandemia, sino por cada persona que parte a tu presencia, Señor, por cada persona que parte y a veces no entendemos por qué. Te suplicamos que tú traigas paz en medio de las familias, Señor, de las familias cristianas, de las familias de Vida Nueva para el Mundo, Señor. Te suplicamos que tú traigas paz a sus casas. Gracias por este día, gracias porque tenemos el gozo de poder aprender de ti juntos, aunque sea a través de estos medios, que podemos congregarnos también ya físicamente, Señor, y te agradecemos por ello. Es un privilegio que a veces tomábamos por sentado, Señor, pero ahora valoramos el triple. Gracias por cada bendición que tenemos, porque sabemos que toda dádiva viene de ti, Señor. Guarda cada familia, te lo suplicamos, y ponemos este tiempo y este espacio en tus manos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a pasar a un tiempo de alabanza donde vamos a prepararnos para también después recibir la palabra de Dios. Así que ahí en donde está, vaya por la abuelita, el tío, la tía, júntese con los que tenga usted a su lado y prepárese para alabar al Señor. Que Dios les bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor.
glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te queremos invitar a que exaltes el nombre del Señor junto con nosotros. Su palabra dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de nuestro Dios. Padre, yo te adoro más de lo que pueda yo desear. Tenerlo solo a ti, Cristo mi precioso Salvador. Lo que yo soy lo debo a ti, lo debo solo a ti. Tus ángeles te adoran. Nosotros hoy damos gloria a ti. Mi mundo eres tú, tú eres mi Dios. Brindo mi vida ante tus pies. Tú eres mi Señor, mi único amor. No existe nadie más que tú.
un regalo tuyo cada día que yo vivo y quiero vivirlo para ti. Tus ángeles te adoran. Nosotros hoy damos gloria a ti. Mi mundo eres tú eres mi Dios. Rindo mi vida ante tus pies. Tú eres mi Señor, mi único amor. No existe nadie más que tú. Mi mundo eres tú eres mi Dios. Rindo mi vida ante tus pies. Tú eres mi Señor, mi único amor. No existe nadie más que tú. Tus ángeles te adoran. Nosotros hoy damos gloria a ti. Mi mundo eres tú eres mi Dios. Rindo mi vida ante tus pies. Tú eres mi Señor, mi único amor. No existe nadie más que tú. Mi mundo eres tú eres mi Dios. Rindo mi vida ante tus pies. Tú eres mi Señor, mi único amor. No existe nadie más que tú. Bueno, después de tener un tiempo de alabanza, vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Es hermoso alabar a Dios, pero también es hermoso hacerlo a través de los diezmos y de las ofrendas. Hay veces que se cae en distintos pensamientos cuando se habla de esta área de las ofrendas y esto, pero hay que entender que no solo todo lo que tenemos viene de parte de Dios, sino que también es una prueba a nuestras vidas, una prueba a la condición de nuestro corazón, el ver si servimos en esta área, si seguimos alabando a Dios en esta área o solo con la alabanza y solo con la adoración. Es importante también hacerlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y para esto le quiero leer un par de pasajes que nos dan un poco de luz en el tema. Esto que le voy a leer se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8 y le voy a leer el versículo 7. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y aquí está hablando de los diezmos y de las ofrendas. Es importante abundar también en esta gracia. Cuando le entramos con el Señor, le entramos para
para estar completos, para entrarle con todo. No quisimos entrar a medias, así como para medio salvarnos o así como para medio llegar al cielo de panzazo. No es la intención. Nosotros cuando le entramos con el Señor fue por completo. Le dimos toda nuestra vida, quisimos entrarle por completo. Entonces, si bien tenemos fe y escuchamos la palabra y así como estamos con el Señor y abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, es importante que abundemos también en esta gracia. Nos dieron ejemplo aquí los de Macedonia, que dice que dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas en versículos anteriores, pero yo creo que nosotros podemos abundar también en esta gracia. Creo que hay la madurez en el pueblo de Dios como para saber que nuestros diezmos, que nuestras ofrendas ayudan a llevar y a seguir llevando la palabra de Dios. Si bien la obra le pertenece a Dios y nada lo va a impedir, es un privilegio que tenemos ustedes y yo de poder seguir participando en la obra, de poder seguir ayudando con nuestros medios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Así que vamos a orar para poner nuestras ofrendas en manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque gozamos y nadamos en bendiciones que a veces ni siquiera vemos. Hay veces que nos hemos quejado por tener poco sin ver todo lo que sí tenemos. Yo creo que estos tiempos nos han enseñado mucho y hemos aprendido que tenemos que valorar cada bendición que tenemos, porque nada está garantizado. Y Señor, gozamos de bendiciones, incluso en medio de estos tiempos, así que queremos agradarte y como la gente de Macedonia, dar con nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, abundando también en esta gracia. Queremos entrarle de lleno contigo, Señor, queremos agradarte por completo, no solo en algunas áreas. Y si hemos fallado en esta área, hoy te pedimos perdón, Señor. No es nuestra intención es abundar en todas las áreas que tengan que ver con agradarte, con obedecerte. Y los diezmos, las ofrendas, sabemos que es un área necesaria, que aparte tiene mucho fruto, que aparte es de bendición para seguir llevando tu palabra. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de abundar en esta gracia. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Y mis hermanos, gracias por estar conmigo en este tiempo y vamos a dar paso a la palabra de Dios por medio de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga y prepárese allí en donde esté en su casa con su Biblia, prepare un cuadernito, una plumita para que tomemos nota del tema. Que Dios les bendiga y vamos a dar paso a la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los Romanos que semana a semana con el favor de Dios estamos estudiando y hoy en esta ocasión en el capítulo 9 desde el verso 14 en adelante. Es un párrafo muy amplio, aprenderemos mucho. Le invito a que tenga a la mano su Biblia, así como también su cuaderno para que haga anotaciones. Y pues ya que salgan algunas interrogantes o preguntas, nos las haga saber a través de las redes sociales y como hemos venido haciéndolo, con mucho gusto a la luz de la palabra de Dios las contestamos. Y hoy pues vamos a leer desde el verso 14 y por lo menos hasta el verso 17, que es una primer sección de este estudio, en donde se titula ¿Es injusto Dios? Esto es algo interesantísimo, algo muy interesante porque la pregunta ¿es Dios injusto? Hay tantas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, por lo que ocurre en el mundo, en relación también a la elección. Pues Pablo nos va a contestar a la luz de las Escrituras lo que escribió en Corinto a la iglesia en Roma. Bueno, pues vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 17. La Biblia dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bien, tal es la grave objeción que se presenta en estos pasajes, cuya refutación del apóstol Pablo aborda
y da una prueba más de su tesis de que la palabra de Dios no ha sido anulada por el rechazo de Israel. Refuta esta objeción demostrando la soberanía de Dios en su gracia, tal cual ha revelado en la Escritura. Por absoluta que es la prueba que pueda parecer a primera vista, es cierto que se da testimonio a sí mismo en la conciencia de todo hombre humillado bajo el sentimiento del pecado. Es forzado a contestar que el Creador no podrá ser responsable hacia la criatura y que Dios es santo y justo. No debe nada al pecador rebelde, nada, sino que es solamente por sus castigos. Todo lo que hace humildemente para sí mismo esta confesión, no sabe aún qué es el pecado ni por consiguiente qué es la gracia. Pongamos atención, puesto que el pensamiento de una injusta, que es Dios injusto, encierra completamente una blasfemia y llega a nada menos que a aprender que Dios debe su salvación al pecador. Es pues una audaz negación de la gracia. Dios no le debe nada ni nada a nadie. Una gracia de vida, ¿sería todavía gracia? Nos preguntamos. ¿Acaso con nuestras obras nosotros, Dios nos debe? ¿Acaso con nuestros méritos propios o con las actividades que hacemos en nuestra conciencia, aparentemente creyendo que es correcto, tiene deuda Dios con nosotros? Pablo contesta y dice, de ninguna manera. Por eso Pablo se contenta con toda respuesta al apelar a la perfecta soberanía de Dios en el ejercicio de su eterna misericordia, y para ello cita estas palabras y que estudiaremos más adelante en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, específicamente en el versículo 19, en las cuales él ve una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada por su origen divino. Es como si dijera, lo que nosotros afirmamos, Dios mismo lo afirma de un modo completamente incuestionable. Entonces cabe citar y señalar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y que a continuación vamos a estudiar, Dios no le debe nada al hombre. Las obras, los méritos propios, la justicia propia, los esfuerzos humanos jamás van a darle salvación a una persona. Vayamos pues a Romanos capítulo 9, versículo 14, y podemos trazar este versículo en dos partes o en tres partes, en las que se encierra debidamente una respuesta, preguntas por supuesto, pero Pablo da una respuesta tajante. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esta frase, ¿qué pues diremos?, es una fórmula usada por Pablo para anticipar la pregunta de un posible interlocutor. Pero la pregunta que pudiera causar más curiosidad o más énfasis en alguna persona que aún que está estudiando la palabra de Dios en relación a la elección es, ¿hay injusticia en Dios? ¿Que hay injusticia en Dios? Pregunta Pablo. Esto podría expresar de una manera completamente y se puede expresar como Pablo lo escribiera en el original. No hay injusticia en Dios. ¿Verdad que no? Es la manera en que se debería de escribir. Pablo reconoce que su declaración previa no se puede dejar pasar sin un comentario adicional. Y digo yo debiera de escribirse porque la traducción del griego al lenguaje actual español es como lo cita. ¿Podría el distintivo propósito, escúcheme con atención, la soberanía de Dios poner en peligro su atributo de justicia perfecta? En otras palabras, amados hermanos, dentro de la soberanía de Dios, en donde Dios puede hacer como Él determine, como Él cree que es conveniente, empañar la justicia perfecta, ¿puede Dios acaso ir en contra de sí mismo? De ninguna manera. Es como contesta Pablo en este versículo, de ninguna manera que se escribe en lo absoluto. Entonces Dios no es, permítame el término, no es una persona completamente caprichosa que hace conforme Él quiere y como le da la gana. De ninguna manera, contesta Pablo. Dentro de la justicia de Dios, que está también su soberanía, que está su amor, que está su misericordia, todo concuerda de una manera maravillosa.
Entonces, su soberanía jamás empañará la justicia, ni la justicia de Dios quedará borrada por la soberanía de Dios, de ninguna manera. Todo está entretejido. Es un Dios perfecto, es un Dios santo, es el Dios de amor, es el Dios de misericordia, es el Dios de bondad, es el Dios que le ha placido con las riquezas celestiales venir a salvar a los hombres. Pero esta palabra, de ninguna manera, se observa cuando el hombre es confrontado con el tema de la elección de la soberanía de Dios. Su relación inmediata es atribuir injusticia a Dios. ¿Cómo? Alguno podrá decir, entonces todo lo que yo he hecho para salvarme, entonces todo lo que yo he hecho de méritos propios, las horas que yo llevaba tanto tiempo en alguna iglesia o en alguna denominación religiosa para la salvación, ¿no me sirven? ¡Qué injusticia! De ninguna manera. La conclusión que podría llegarse frente a la enseñanza del apóstol Pablo y desde el punto de vista meramente humano es que hay injusticia en la forma de actuar de Dios. La conclusión impía eso dice. La conclusión de una persona que no conoce a Dios podría determinar eso. Pero la conclusión que no viene de parte de Dios alcanza a considerar si Dios elige reiteradamente por decisión soberana sin que ninguno de los elegidos merezca o desmerezca la elección, entonces habría que decir que Dios actúa injustamente. Qué interesante, ¿no cree? Entonces, si Dios escoge a unos para salvación y otros para perdición, ¿es injusto? Pablo está diciendo, no hay tal injusticia, de ninguna manera. En la elección de Isaac, lo mismo que en la de Jacob, los elegidos son el objeto de la misericordia divina. Usted y yo hemos sido elegidos por la misericordia de Dios, no por lo que hemos hecho, no por nuestros méritos humanos o propios, no por nuestra justicia propia, no porque nosotros decidimos. Es el Espíritu Santo que puso en nuestro corazón, es el Espíritu Santo que sopló en nuestro espíritu la salvación, la vida eterna, el soplo de vida espiritual. Nada tiene que ver aquí con un derecho quebrantado o una acepción de personas, sino con la voluntad divina que establece la línea de la promesa. Eso es muy interesante. Es una línea de la promesa a la que tiene pleno derecho por ser promesas sustentadas en un pacto incondicional. Para demostrarlo, va a introducir esta cita, Romanos capítulo 9, versículo 15. Leámosla con atención, si son tan amables. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Qué interesante. Acabamos de leer en relación a estas preguntas que el mismo apóstol Pablo hace a un posible interlocutor. ¿Qué pues diremos? ¿En qué conclusión hemos llegado? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Y Pablo se adelanta a sus lectores diciéndoles, a Moisés dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no le debe misericordia a nadie. Dios no le debe tampoco ningún favor a nadie. Dios no se beneficia con salvarlo a usted. De ninguna manera nos necesita a nosotros. Alguna mente podrá decir, es que le toca a Él salvarnos, sino que hace. De ninguna manera. Es la misericordia, es el amor de Dios, es su bondad. Es completamente el amor que sale de Él, que emana de Él, que elige a la salvación. Fíjese usted, no hay injusticia cuando la misericordia no se manifiesta. La misericordia es una prerrogativa divina. Descansa en el beneplácito de Dios. Cuando Dios muestra misericordia, no es una persona recibiendo una recompensa ganada por sus propios esfuerzos, sino que es la gracia gratuita y soberana de Dios extendida a personas indignas como usted y como yo, quienes son moralmente incapaces de algún esfuerzo aceptable, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1, lo menciono hasta el versículo Romanos 1, 18, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Qué obra de nosotros nos puede dar la justificación? Ninguna.
¿Qué obra de nosotros nos da la salvación? Ninguna. ¿Qué obra de nosotros, siendo pecadores, teniendo en nuestra carne pecado, en nuestra mente pecado, en toda nuestra vida, la perversión total, la depravación total? ¿Qué podemos nosotros hacer para ser salvos? Nada. Es la gracia de Dios que se extiende, es la misericordia de Dios. No son los ritos ceremoniales, no son las peregrinaciones, no es tampoco el rosario, no son las misas gregorianas, no son tampoco los sacrificios que hace una persona de abstenerse de algún alimento en determinado mes del año o algo por el estilo. No, mi hermano. Es el sacrificio de Cristo en la cruz, en donde se imputa el pecado en el cuerpo de Cristo. Él recibe la ira de Dios. Él recibe el castigo que usted y yo merecíamos. Y a Dios le place. Dios mismo, en la persona de Dios Jesucristo, pone su vida para volverla a tomar. Su Santo Espíritu lo levanta de entre los muertos. Y de la misma manera, quien se identifica en ese sacrificio, siendo pecador, entonces ese mismo, amados hermanos en la fe, es resucitado, le es dada vida eterna. ¿En dónde? En su espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, Juan capítulo 3, carne es. Mas lo que es nacido del espíritu, es del espíritu. La cita tomada por Pablo corresponde a la respuesta que Dios dio a Moisés cuando pidió que le mostrase. ¿Qué le pidió Moisés? Muéstrame tu gloria. Y vayamos a Éxodo. La gloria de su persona se manifiesta en su nombre, que pone de manifiesto la soberanía divina, unido a la misericordia que el Señor tiene. La respuesta divina se relaciona solo con la misericordia y la compasión. Los actos de Dios en ningún modo pueden ser injustos, puesto que siempre se manifiesta misericordia y compasión. Siempre se ha mostrado, en todo el tiempo de la historia del ser humano, se ha mostrado misericordia. Desde Adán y Eva que cayeron, que los vistió con ropas, hasta la fecha, ha mostrado misericordia a Dios. En el entorno histórico en que se produce la respuesta de Dios a la petición de Moisés, porque Pablo la está mencionando, el pueblo de Israel había pecado gravemente. ¿Contra quién? Contra Dios. Cayendo en la idolatría, fabricando un becerro de oro como figura representativa del Dios mismo. Y vayamos a Éxodo capítulo 32, en donde es interesante ver este pasaje. Y leamos con atención lo que dice el versículo 10, ya que en la ausencia de Moisés, en la ausencia física de Moisés, su hermano, el que se le encomendó cuidar de las ovejas, cuidar del rebaño, cuidar de las personas, fue movido en su falta de temperamento, en su falta de carácter, movido por personas a hacer lo que el pueblo le pedía, a fabricarse ídolos, a fabricarse completamente dioses. Y vemos lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y le está hablando a Moisés. Dios completamente estaba indignado. Es increíble que ahora el ser humano pueda decir, con sus propias manos fabricar ídolos, con sus propias manos fabricar figuras de yeso. El carpintero las hace de madera, el alfarero las hace de arcilla o las hace de plata, el platero las hace del metal, por supuesto, y todos eso lo comparan con Dios. ¿Cómo podremos comparar nosotros a Dios si usted y yo no lo hemos visto cara a cara? ¿Cómo podremos comparar a ese Dios vivo que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas? ¿Cómo se puede comparar al único Dios vivo que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas? El Salmo 115 literalmente dice, no a nosotros, oh Jehová. Ellos se preguntan, ¿dónde está nuestro Dios? Los ídolos de ellos tienen ojos, mas no los ven, boca, mas no hablan, pies, mas no andan. Son semejantes a los que los fabrican.
¿Cómo son? Son ciegos espirituales, mancos espirituales. No tienen pies para caminar espiritualmente, están completamente perdidos. Y lo increíble del caso es que aún más la ofrenda que debían de dedicar, regresando a Éxodo, dedicársela a Dios, la ofrenda de paz, se la dedicaron ¿a quién? A un ídolo. Esto es muy interesante porque nos está alertando. Veamos con atención lo que dice el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto y con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, y de los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra que te he hablado, y te tomarán por heredad para siempre. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer su pueblo. ¿Cómo que se arrepintió Jehová? No se arrepiente como usted y yo de pecado, sino su posición a algún hecho es que cambia. Es interesante, pero quiero que vea usted con atención. Qué interesante y profundo es lo que sucedió en ese lugar. Regrese, por favor, al capítulo 32 y en versículos anteriores, específicamente en el versículo 2. Éxodo 32, verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. ¿Y él? ¿Quién? Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Dijo Aarón. ¿El sacerdote? ¿El predicador? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Increíblemente, Pablo cita en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 9, alertando a la iglesia, advirtiendo a la iglesia: no cometamos adulterio, ni forniquemos, ni tampoco lleguemos a esto, como un día perecieron 23,000 personas. Esto es increíble. En el momento que ellos estaban ofreciendo, que madrugaron, que se levantaron de mañana, que ellos mismos hicieron una fiesta, capitoneados o llevados por el hermano de Moisés, que ofrecieron el sacrificio de paz. ¿Cuántas personas, cierto, por alguna ignorancia, pero hoy están conociendo a través de la palabra de Dios, hacen las peregrinaciones, hacen completamente ritos ceremoniales, creen que lo hacen para Dios, pero de ninguna manera? El corazón puede estar en algún momento sincero, pero sinceramente equivocado. Hoy Dios le está diciendo: yo no acepto ese tipo de ofrendas, puesto que no son para mí. Entonces, versículo 7. Antes de proseguir al versículo 7, ¿qué estaban haciendo? Literal, fornicando, emborrachándose, embriagándose. Los que habían conocido de Dios, los que habían escuchado a Moisés, los que habían dicho: Jehová es el Señor. Estos mismos estaban completamente atestados, enloquecidos por el pecado. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Advertencia: se han apartado del camino. Haciendo un pequeño paréntesis, el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús,
Creían que porque estaban haciendo sacrificios, creían que porque entre comillas cumplían la ley, eran dignos de misericordia, eran dignos de salvación. Dios les debía, pensaban ellos. Pero se apartaron del camino, no andaban completamente en integridad. La oración se había enfriado, era únicamente vida y cosas externas, no del corazón. Se apartaron del camino. Y la pregunta es, ¿está usted y yo llevando su devocional? ¿Está usted buscando a Dios con todo su corazón? ¿Está literalmente siendo sensible a la voz del Espíritu Santo que lo lleva a una adoración genuina? Dice el versículo 7. Se han corrompido, versículo 8, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto es increíble. Personas que creen que porque le llevaron una veladora, porque hicieron esto o aquello, pertenecientes a alguna denominación religiosa y creen que ellos les hizo el milagro, posiblemente sí. Pero ¿quién es la fuente de ese milagro? ¿Dios? ¿Jehová de los ejércitos? La respuesta es no. ¿Qué fue el pecado tan grave, amado oyente, amado televidente, estudiante de la palabra de Dios? Comparar al Dios vivo, al único Dios vivo, a Jehová de los ejércitos con algo material. Compararlo y aún más ofrecerle cosas que creían ellos, esto es para Jehová. Y comparar ese rito de idolatría, de paganismo, que era para Dios. Dios se indignó. Dice el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se enciende mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Lo mismo que le había dicho en algún momento, ¿a quién? Abraham. Pero leamos con atención. Pero ahora pasemos al versículo 11 y seguimos hasta el versículo 18, porque Dios puso de manifiesto su misericordia con el perdón otorgado a Israel. Y esto es maravilloso, porque veremos con ojos espirituales que la intercesión de Moisés no era suficiente. ¿Cómo? Pero entonces Dios actuó. Sí, porque apuntaba este tipo de Moisés al tipo de Cristo, al tipo de Redentor. Dice el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra su pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Antes de seguir al verso 14, ¿qué hizo Moisés? Apeló a su misericordia, apeló a su bondad, pero apeló a la promesa. Esto es maravilloso. ¿Le hizo manita de cuerpo? Discúlpeme la expresión, de ninguna manera. Le trajo presente a través de una súplica, a través de una oración. Señor, trae presente, acuérdate, trae a tu mente, trae a tu, por decirlo de esta manera entendiblemente, traerlo a este momento lo que le has prometido a tu pueblo. Versículo 14. Entonces, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. Es muy interesante la misericordia de Dios. Pero si nosotros leemos con atención lo que sigue a continuación, dice el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno al otro lado que estaban escritas. Verso 16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo.
Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro de las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Qué increíble, ¿cierto? Verso 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Amados hermanos en la fe, no hay nada más indignante que empañar la imagen de Dios. No hay nada más aborrecible delante de Dios que una persona compare con algo material al único Dios vivo. No hay nada más triste en el corazón de una persona que se llama líder, que aún participa de lo que el pueblo quiere. Aarón. Más tarde proclamaría su nombre, rodeándolo nuevamente de gracia y compasión. Pero veamos con atención qué sucedió, esa súplica. Si nosotros leemos más adelante en el libro de Éxodo, hubo murmuración. Las personas empezaron a hablar mal de los líderes. Aún más con todo eso, las serpientes que Dios mandó fueron serpientes completamente que mataron a las personas. Pero eso es algo que va muy pegado a esto, porque habla de el futuro intercesor, mediador, el Señor Jesucristo. Fíjese usted, versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que está inclinado al mal. Mas me dijeron: haznos dioses que haya delante de todos nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es increíble, amados hermanos en la fe, y tan triste poder ver que ante la palabra de Dios, lo que un líder puede mezclarse, un líder puede dejarse llevar por lo que exige el pueblo. ¿Cuántos líderes aún más están prometiendo la salvación con imposición de manos, con compra de indulgencias? Mas no es la salvación así, amados hermanos en la fe. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 1. A eso se le denomina la prostitución del evangelio. A eso se le denomina completamente una prostitución del líder, el vendido, el quedar bien con los demás. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo escribe a Galacia para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Esto es increíble, que un líder se deje mover por las emociones, que un líder se deje llevar por lo que el pueblo le está pidiendo para que no se vaya. Que un líder se deje llevar completamente por pan y circo. Si no nos vamos de acá, ya no hable de pecado, ya tampoco está enjuiciándonos. Es la palabra de Dios hablando y advirtiendo a un pueblo que se está descarriando. Y hoy con tanta facilidad, con tanta cuestión de mover emociones, de mover completamente la carne, se dejan llevar para que el pueblo no se vaya de su congregación. Fíjese usted, Pablo dice, como antes hemos dicho, verso 9, Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Esto es increíble. Si alguno les dice, tienes por mediador a fulano, tienes por mediador a la Virgen, tienes por mediador y por el pago de tus pecados a San Cayetano, San fulano, es una maldición. No es por obras para que nadie se gloríe, es el regalo de Dios, es la manifestación de Dios, es el favor de Dios, es el don de Dios. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a quienes, a los pecadores. Y él dice, soy el primero de todos.
¿Qué mérito hizo Pablo para poder ser salvo? De acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 3. ¿Qué hizo Pablo para poder ser salvo? Pablo mismo dice, fui discipulado a los pies de Gamaliel, judío de judíos, de la tribu de Benjamín, de la gran élite, circuncidado al séptimo día. Esto es increíble, esto es maravilloso porque era celoso y maravilloso porque nos enseña y diciéndonos todo lo que yo hacía, todo lo que yo estaba haciendo, todo lo que yo creía que era ganancia, era basura, era excremento, tal como se describe en la versión Nueva Internacional. Mas ahora, dice Pablo, ahora tengo a Cristo. Él me ha elegido. Palabra fiel es esta. La palabra de Dios se interpreta por sí mismo. No es algo que yo estoy diciendo, amado oyente. Regresemos a Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 6 y 7. Esto que vamos a leer a continuación completamente está relacionado a la elección, porque Dios elige. Y es tan hermoso ver que no necesitamos nosotros hacer alguna obra, algo meritorio en nuestras fuerzas para recibir la salvación. Es la gracia de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay perdón en la sangre de Jesús, amigo. Hay misericordia en la sangre de Jesús. El pecado completamente del ser humano es puesto en el cuerpo del Señor Jesucristo. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo sella. Y esto es maravilloso porque la salvación está pues disponible. Cierto. El ruego que está haciendo Moisés era un ruego que después vemos, como le decía hace un momento, un ruego que no estaba completo. No completo porque no era la oración completa, sino porque debiera aún más la necesidad de ¿quién? De un Salvador. Ese Salvador, el que vino a los hombres, Jesús, estaba tipificado en donde, en la serpiente que fue levantada en el desierto por aquellos que estaban hablando mal, por aquellos que hablaban mal de los líderes, por aquellos que estaban hablando en pecado. Esos mismos, al momento de ver la imagen de esa serpiente, tipificaba a levantar al Señor Jesucristo. Es misericordioso, es maravilloso. Dios hace todo esto no por mérito humano, sino por soberanía, misericordia. Por tanto, no hay posibilidad alguna de acusar a Dios de un obrar injusto, porque elija entre personas para llevar a cabo su propósito y el cumplimiento de sus promesas. Versículo 16, regresemos a Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esto es maravilloso, ¿cierto? Apunta a que yo no necesito hacer algo para poder ser salvo, es un don de Dios. Esta palabra no depende que encontramos en Romanos capítulo 9, verso 16, habla de la elección divina de ciertas personas para vida eterna conforme a la gracia de Dios. No conforme a mis hechos, no conforme a mis rituales, no conforme a mis peregrinaciones, no conforme a los inciensos que prendo yo para adorar a Dios, de ninguna manera. El soberano otorgamiento de la misericordia de Dios a pecadores que no la merecen, escogidos por gracia, silencia toda jactancia humana. Pablo dice: somos mejores que ellos, hablando de judíos. Nosotros que nacimos geográficamente en este lugar, que tenemos la gloria, que vimos la gloria de Dios, que tenemos la ley, ¿somos mejores que los gentiles? De ninguna manera.
Antes pues todos somos pecadores, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se afanaron, se desviaron a hacer lo malo. ¿Qué nos debe Dios? ¿Qué le debe a usted Dios? Antes pues, muchos viviendo vidas dobles, borrachos, adúlteros, afeminados, maldicientes, estafadores. La Biblia dice, está preparado el lago de fuego para ellos, el infierno. Pero también la Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Esta frase siguiente que encontramos en Romanos 9, capítulo 9, versículo 16, del que quiere, se refiere que la salvación no es iniciada por decisión humana, porque hasta la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no es del que quiere. Es que la mayoría de personas dice, es que yo veo a Dios de esta manera. Yo quiero ser salvo, pero a mi manera. Yo quiero ganarme el cielo, pero a mi manera. Yo quiero rendirle culto a Dios, pero a mi manera. No, amiguito. Por lo que la salvación no depende del deseo humano. Sin embargo, es necesario entender también que la salvación no depende del hombre, sino de Dios quien la otorga. Con todo, Pablo está enseñado aquí que las promesas y la elección de quienes se extienden a lo largo de la descendencia de Abraham, la línea de la promesa no se debe al deseo humano, sino a Dios que lo determina en su soberanía. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a Isaac, Dios escogió a Jacob. Dios lo ha escogido a usted para salvación. La siguiente frase del que corre, no es del que quiere ni del que corre. O sea, no es de usted ni es de mí. No es por imposición de manos, ni tampoco porque compre una estampita en el cual va a ser salvo, ni tampoco porque le ruega a las benditas ánimas del purgatorio. No, mi amigo, es un don de Dios. La salvación no se gana por los méritos del esfuerzo humano, y por causa del hecho destaca antes que los hijos de Isaac, la línea de la promesa corre por medio del hijo menor, escogido antes de haber hecho nada, ni bueno ni malo. Por cuanto no había nacido aún, todo esto está enfatizada la soberanía de Dios que lo hace. Y como cita Romanos capítulo 9, versículo 11, para que la elección permaneciese no por obras, sino por el que Él llama. Dios es el que llama. Conclusión final, amados hermanos en la fe, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo escribe, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. Usted y yo, antes de ser cristianos, por mencionar algunos pecados de manera general, borrachos, adúlteros, afeminados, maldicientes, estafadores. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya le había elegido. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya le conocía. Desde antes de la fundación del mundo, usted ya estaba sentado en lugares celestiales. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Dios dijera, hágase la luz, háganse los seres, las hierbas, y que formara al ser humano del barro, y que formara a la mujer de la costilla del hombre. Desde antes de todo eso ya le conocía a usted Dios, de modo que la oferta está presente. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dice el Señor. No es de aquel que hace el esfuerzo ni del que corre, sino de la misericordia de Dios. Y a Dios le place de sus riquezas celestiales dar amor, bondad, misericordia. La elección concretada en los hombres a quienes Dios elige son la expresión en el tiempo y la historia del propósito soberano y eterno de Dios, sin injusticia y mucho menos sin arbitrariedad. La misericordia en la salvación, la promesa admirable, esa promesa admirable de la vida eterna para todo aquel que cree. No es un asunto de desear el hombre, ni un esfuerzo humano. La salvación es un don y gracia, y las obras no tienen nada que ver en absoluto, sino es la gracia, misericordia de Dios. Escúcheme, amado oyente. Usted podrá decir,
Es que soy católico de hueso colorado, soy musulmán de hueso colorado, soy adventista, soy mormón, pero no creo en Jesús. Usted podrá decir, tengo la mejor religión, es la verdadera religión. No hay religión verdadera, es solamente Jesucristo el camino y la verdad y la vida. No son las religiones, es Jesucristo. De modo, amado oyente, que usted puede ser bautizado, puede ser circuncidado ya ahora de grande, porque ahora se volvió mesiánico. Usted puede inclusive hasta hacer peregrinaciones, puede estar cargando una menorá de llavero, puede hacer tantas cosas y no tener a Jesucristo. La salvación la da Jesucristo por misericordia. En el momento que usted reconozca que es un pecador, que no es a través de las religiones, que no es a través de los ritos ceremoniales, que no es por lo que usted hace, no es porque corre, no es porque se adelanta ni por lo que desea, sino porque es por la misericordia de Dios, en ese momento usted con sus ojos espirituales puede ver lo que el Espíritu Santo le está diciendo, que Jesucristo fue clavado en la cruz, un hombre 100% puro, sin pecado, 100% Dios, fue depositada la ira de Dios en él, el pago por sus pecados, por mis pecados, sus rebeliones, mis rebeliones, sus adulterios, mis adulterios, sus fornicaciones, sus borracheras, las mías, mis pecados fueron puestos en él. Y en el momento que yo veo mi incapacidad, no puedo pagarle a Dios, no puedo de ninguna manera ser salvo por mí mismo, necesito a Jesús. En ese momento ve su pobreza, su miseria espiritual, ve su bancarrota espiritual. Necesita a Jesús, necesita nacer de nuevo, necesita al Espíritu Santo. En ese momento, maravillosamente actúa el Espíritu Santo, concediéndole el don de la salvación, concediéndole el don del arrepentimiento, concediéndole el don de la vida eterna. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. En todo ello, el hombre en sus obras no puede hacer nada para alcanzar la posición de la relación con las promesas y tampoco con la salvación, a no hacer que Dios actúe en su favor. No se puede excluir la responsabilidad del hombre en aceptarla o rechazarla. Y en todo caso, no se le excluye la responsabilidad para vivir conforme a los dones de Dios. Tarde o temprano, usted y yo compareceremos delante de ese Dios vivo. Espero usted sea con Cristo en su corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, porque en este día nos has mostrado el único medio de salvación. Es Jesucristo, ese intercesor, ese mediador. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos has mostrado nuestra miseria, nuestra bancarrota espiritual. No son las obras. Tú has elegido a los salvos por misericordia, y es tu misericordia, es tu bondad, es tu gracia, es el regalo que viene de parte de ti. Padre, gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y usted ahí desde su lugar, si quiere recibir a Jesucristo, no es una religión más, es completamente una relación personal con el único Dios vivo, reconociendo que es pecador y que necesita a Jesús como su Salvador personal. Y desde ahí, diga esta oración junto conmigo. Señor y Dios, yo reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal, que Él se puso en mi lugar, que Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que sí, Jesús murió, pero tu Santo Espíritu, su Santo Espíritu, lo levantó de entre los muertos, dándome vida eterna. Hoy creo que soy salvo, no por mis méritos humanos, sino por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, y eternamente estaré contigo. En Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos.
Es la decisión más importante de su vida. Es el don que le ha regalado nuestro Padre Celestial, la salvación. Le invito a que siga con nuestros estudios, participando, estudiando, así como en el Evangelio de Juan, que es de los primeros que usted debiera de leer o estudiar para conocer el amor de Dios. Siga discipulándose a través de esta barra cristiana o de manera presencial en medida que se pueda. Y con todo nuestro corazón, a nombre del doctor Armando Alducin, le bendecimos. Le damos gracias a Dios por este momento. Que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación